Hace 1.4 millones de años, en lo que hoy conocemos como el yacimiento de Orce, en la provincia de Granada, España, un homínido caminaba por una llanura cercana a un antiguo lago. El sol del Pleistoceno inferior caía implacable sobre aquella tierra que aún no conocía el nombre de Europa. Aquel individuo, quizás persiguiendo una presa herida o buscando refugio antes del anochecer, no podía imaginar que uno de sus dientes, perdido en las arenas del tiempo, vendría a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre la llegada del ser humano a este continente. Ese pequeño fragmento de esmalte y dentina, fosilizado durante más de 1 millón de años, ha provocado una revolución silenciosa en los círculos académicos de la paleoantropología. Durante décadas, la narrativa dominante en paleoantropología europea sostenía un relato aparentemente sólido. Los primeros homínidos habrían llegado al continente hace aproximadamente 800.000 a 900.000 años, como parte de una gran oleada migratoria procedente de África. Bordeando la costa norte de África hasta alcanzar la península ibérica a través del estrecho de Gibraltar, o atravesando conexiones terrestres que existieron durante periodos de bajo nivel del mar. Una vez en Europa, estos colonizadores se habrían enfrentado a un clima más frío, a una fauna desconocida y a ecosistemas radicalmente diferentes de las sabanas africanas. La arqueología parecía confirmar esta cronología. Las herramientas líticas más antiguas, encontradas en Europa, se situaban precisamente en ese rango temporal, y los restos fósiles de homínidos coincidían con estas dataciones. Todo encajaba, hasta que un pequeño diente comenzó a desmoronar los cimientos de esta construcción teórica. Elefantes antiguos, tigres, dientes de sable, hienas gigantes y una variedad de herbívoros ahora extintos. Los sedimentos acumulados en estos ambientes lacustres han preservado con extraordinaria fidelidad los restos de aquella época. En 1982, el descubrimiento de un fragmento craneal en el sitio de Venta Micena generó un intenso debate. ¿Se trataba realmente de un homínido o de un équido juvenil? La comunidad científica se dividió, y aunque muchos investigadores defendieron su origen humano, la falta de consenso ensombreció los hallazgos posteriores. Sin embargo, las excavaciones continuaron, y con ellas llegaron nuevos descubrimientos que resultarían imposibles de ignorar. El diente en cuestión fue recuperado en el yacimiento de Barranco León, uno de los 5 sitios paleontológicos principales de la cuenca de Orce. Se trata de un molar deciduo, es decir, un diente de leche perteneciente a un niño de aproximadamente 10 años de edad. El análisis morfológico del diente reveló características inequívocamente humanas: la forma de la corona, el patrón de las cúspides, el grosor del esmalte y las proporciones de la raíz no dejaban lugar a dudas.
Los sedimentos que lo contenían fueron datados mediante técnicas de paleomagnetismo y bioestratigrafía, métodos que permiten establecer cronologías relativas basándose en la orientación del campo magnético terrestre y en la presencia de especies de fauna características de periodos específicos. Los resultados fueron sorprendentes. El estrato en el que apareció el diente correspondía a un momento situado entre 1.4 y 1.3 millones de años de antigüedad. Esto significaba que aquel niño, y por extensión su grupo familiar, habría vivido en Europa más de medio millón de años antes de lo que establecían las teorías convencionales. La noticia sacudió los cimientos de la paleoantropología europea. Pero un hallazgo aislado, por espectacular que sea, nunca es suficiente en ciencia. Los investigadores sabían que necesitaban evidencias complementarias que respaldaran la presencia humana en Orce durante ese periodo tan temprano, y las encontraron. En el mismo nivel estratigráfico del diente aparecieron herramientas líticas, lascas y núcleos tallados en sílex y cuarcita, inequívocamente trabajados por manos humanas. Estas herramientas pertenecen a lo que los arqueólogos denominan modo I o olduvayense, la tradición tecnológica más antigua conocida, caracterizada por una talla simple que produce filos cortantes mediante la percusión directa. La asociación entre el diente, las herramientas y los huesos procesados constituye lo que en arqueología se conoce como un contexto primario. Elementos que aparecen juntos porque fueron depositados simultáneamente por actividad humana, no por procesos naturales posteriores. Esta conjunción de evidencias transforma un descubrimiento aislado en un caso arqueológico sólido. Si aceptamos la datación del yacimiento de Barranco León, las implicaciones son profundas y múltiples. En primer lugar, debemos reconocer que los homínidos demostraron una capacidad migratoria y adaptativa mucho mayor de lo que les habíamos atribuido. Salir de África hace 1.4 millones de años requería no solo de la motivación para explorar territorios desconocidos, sino también de las habilidades cognitivas y tecnológicas necesarias para sobrevivir en ambientes radicalmente diferentes. El sur de Europa, durante el Pleistoceno inferior, era un territorio más frío y con estaciones más marcadas que las sabanas africanas. Los homínidos que llegaron hasta aquí debieron adaptarse a nuevos patrones de disponibilidad de recursos, a diferentes tipos de presas, a variaciones estacionales más extremas y posiblemente a la necesidad de refugiarse en cuevas durante periodos de clima adverso. Esta no era una migración casual. Era una conquista deliberada de nuevos territorios, un testimonio de la flexibilidad cognitiva y la resiliencia de nuestros ancestros más remotos. Y si estos homínidos llegaron a la península ibérica hace 1.4 millones de años, ¿cuándo salieron realmente de África? ¿Qué rutas siguieron? ¿Cuántas oleadas migratorias hubo? Cada respuesta genera nuevas preguntas, y cada pregunta nos obliga a revisar nuestras certezas. Si este descubrimiento te fascina tanto como a nosotros, si quieres seguir explorando los misterios más profundos de nuestros orígenes y acompañarnos en este viaje hacia el pasado más remoto de la humanidad, suscríbete a este canal. Porque cada hallazgo arqueológico es una pieza más del rompecabezas inmenso de nuestra historia, y juntos podemos seguir desentrañando los secretos que la Tierra ha guardado durante millones de años. La polémica surgida tras el anuncio del diente de Orce no se hizo esperar. En el mundo de la paleoantropología, donde cada fósil es escrutado con lupa y cada datación puede cambiar narrativas enteras, los hallazgos extraordinarios siempre encuentran resistencia.
Los resultados mostraron que los sedimentos de Barranco León presentaban una estratigrafía coherente y no perturbada, con capas claramente diferenciadas que correspondían a ciclos climáticos y ambientales sucesivos. El nivel del mar oscilaba dramáticamente según la cantidad de agua atrapada en los casquetes polares, y estas variaciones abrían y cerraban rutas migratorias, creaban y destruían puentes terrestres, transformaban costas y modificaban ecosistemas enteros en escalas de tiempo que, aunque lentas desde nuestra perspectiva humana, eran vertiginosas en términos geológicos. Durante los periodos de nivel del mar bajo, es posible que conexiones terrestres o cadenas de islas cercanas facilitaran el cruce desde África hacia Europa, pero incluso en esos momentos favorables, el viaje habría sido una odisea épica. Los homínidos que emprendieron estas migraciones no disponían de mapas, no conocían el destino, no sabían si encontrarían agua, refugio o alimento al otro lado. Caminaban hacia lo desconocido, guiados únicamente por el instinto de exploración. La presión demográfica, la búsqueda de nuevos territorios de caza o simplemente por la curiosidad, esa característica tan profundamente humana que nos ha impulsado a conquistar cada rincón del planeta. Las rutas migratorias más probables desde África hacia Europa durante el Pleistoceno inferior habrían incluido el corredor levantino, bordeando la costa oriental del Mediterráneo a través de lo que hoy es Oriente Medio, o cruzando directamente desde el norte de África hacia la península ibérica, aprovechando posibles conexiones terrestres o estrechos
No estamos hablando de criaturas que simplemente recogían piedras afiladas del suelo. Estamos hablando de artesanos que comprendían principios de fractura concoidea, que enseñaban estas técnicas a sus descendientes, que mantenían tradiciones tecnológicas a lo largo de generaciones. La capacidad de fabricar herramientas es uno de los marcadores más claros de humanidad. Y la presencia de estas tecnologías en Orce, hace 1.4 millones de años, nos habla de mentes capaces de abstracción, de planificación y de innovación. La imagen romántica del cazador heroico que derriba mastodontes con lanzas debe ser matizada. La realidad era más prosaica, pero no menos admirable. Y sin embargo, la simple existencia de niños en estos grupos nos recuerda que la reproducción exitosa estrategia adaptativa humana hace más de 1 millón de años. Si los homínidos de Barranco León dominaban ya el fuego, su capacidad de supervivencia en el clima europeo habría aumentado exponencialmente. Quizás vivían sin fuego, refugiándose en cuevas, utilizando pieles de animales para abrigarse y dependiendo de su metabolismo y de la cohesión grupal para mantener el calor corporal durante las noches frías. La estructura social de estos grupos es otra área donde debemos recurrir a inferencias basadas en comparaciones con primates actuales
y con sociedades de cazadores-recolectores históricas. En este sentido, los valores que consideramos fundamentalmente humanos, la cooperación, el cuidado mutuo, la transmisión cultural, ya estaban presentes en nuestros ancestros más remotos. ¿O existe continuidad evolutiva entre los primeros colonizadores y las poblaciones posteriores, con evolución in situ que aún no hemos documentado adecuadamente? La escasez de fósiles humanos para este periodo hace difícil responder estas preguntas, pero cada nuevo hallazgo nos acerca un poco más a la verdad. Y la verdad, como siempre en ciencia, resulta ser más compleja, más fascinante y más sorprendente que cualquier narrativa simplificada que pudiéramos haber imaginado. Para apreciar plenamente el significado del diente de Orce, debemos contextualizarlo dentro del panorama más amplio de las migraciones humanas fuera de África. Durante décadas, el paradigma dominante sostenía que Homo erectus fue la primera especie en salir de África hace aproximadamente 1.8 millones de años, dispersándose por Asia y eventualmente alcanzando Europa bastante después. Esta visión se basaba en hallazgos como los de Dmanisi en Georgia, donde se descubrieron restos de homínidos con características primitivas datados en 1.8 millones de años, y los de Java en Indonesia, con evidencias de Homo erectus, fechadas en rangos similares. La ruta más probable habría sido una expansión hacia el este y el norte, bordeando las costas y siguiendo los valles fluviales, aprovechando corredores ecológicos que ofrecían recursos predecibles. Europa, situada en el extremo occidental de Eurasia,
habría sido alcanzada más tardíamente, después de que las poblaciones se establecieran firmemente en regiones más orientales. Esta narrativa tenía una lógica geográfica y temporal aparentemente sólida, pero descansaba sobre un número limitado de yacimientos y dataciones que, como ahora sabemos, no contaban toda la historia. Los hallazgos de Dmanisi son particularmente relevantes para entender el contexto de Orce. En este yacimiento georgiano, ubicado en el Cáucaso, se han recuperado 5 cráneos relativamente completos junto con numerosos huesos postcraneales y herramientas líticas del modo 1. Lo extraordinario de Dmanisi es que estos homínidos presentaban una mezcla de características primitivas y derivadas. Cerebros relativamente pequeños, entre 600 y 775 centímetros cúbicos, proporciones corporales que aún recordaban a especies más antiguas como Homo habilis, y sin embargo, una clara capacidad para fabricar herramientas y para sobrevivir fuera de África. La datación de 1.8 millones de años estableció a Dmanisi como la evidencia más antigua de presencia humana en Eurasia. Y los investigadores interpretaron estos fósiles como representantes de una población temprana de Homo erectus o de una especie relacionada posiblemente Homo georgicus, según algunos especialistas. La proximidad temporal y geográfica entre Dmanisi y Orce, separados por apenas 400.000 años y situados ambos en la periferia sur de Europa, sugiere que podría existir una conexión histórica entre ambas poblaciones, quizás como parte de una misma oleada migratoria que alcanzó diferentes regiones en momentos sucesivos. Sin embargo, hay diferencias importantes entre los contextos de Dmanisi y Orce que complican esta narrativa lineal. Dmanisi se encuentra en una posición geográfica que habría facilitado la llegada de poblaciones desde el Levante, siguiendo rutas terrestres relativamente directas desde África a través de Oriente Medio. Orce, en cambio, está situado en el extremo occidental del Mediterráneo, lo que implica que los homínidos que llegaron allí debieron realizar un viaje mucho más largo, bordeando toda la costa mediterránea o cruzando directamente desde el norte de África. Esto sugiere una capacidad migratoria y una motivación exploratoria aún mayores de las que habíamos asumido. Además, el hecho de que existan evidencias en ambos extremos de este vasto territorio, pero relativamente pocas en las regiones intermedias, plantea preguntas intrigantes. ¿Se debe esto a vacíos en el registro arqueológico, con yacimientos aún no descubiertos o destruidos por procesos geológicos, o refleja patrones reales de dispersión donde ciertas regiones fueron ocupadas preferentemente mientras otras permanecieron deshabitadas? La arqueología del Pleistoceno es siempre fragmentaria, un rompecabezas con más piezas perdidas que encontradas, y debemos ser cautelosos al interpretar ausencias de evidencia como evidencias de ausencia. La paleoclimatología nos ofrece pistas adicionales para entender las migraciones pleistocénicas. Durante el periodo en que los homínidos llegaron a Orce, hace 1.4 millones de años, Europa experimentaba una fase interglacial relativamente cálida, con temperaturas que, aunque inferiores a las actuales, eran significativamente más suaves que durante los picos glaciales. Los análisis de núcleos de hielo, sedimentos marinos y depósitos continentales revelan que este periodo, conocido como parte del Pleistoceno inferior, presentaba una vegetación más abundante en el sur de Europa, con bosques de tipo mediterráneo en las zonas costeras y estepas arboladas en las regiones interiores. La fauna, como hemos visto, incluía grandes herbívoros que requerían pastizales extensos y recursos hídricos permanentes. Este escenario climático habría creado condiciones favorables para la supervivencia humana, especialmente en refugios meridionales como la península ibérica, donde las temperaturas invernales eran menos extremas que en latitudes más septentrionales. Es posible, incluso probable, que las migraciones humanas siguieran ciclos climáticos expandiéndose hacia el norte durante fases cálidas y retrayéndose hacia refugios meridionales durante las glaciaciones en un movimiento de flujo y reflujo que se repetiría múltiples veces a lo largo de cientos de miles de años. Pero el clima favorable no eliminaba los desafíos. Los homínidos que colonizaron Europa
debieron adaptarse a una serie de presiones selectivas nuevas y potencialmente letales. La estacionalidad era mucho más pronunciada que en África. Veranos calurosos alternaban con inviernos fríos donde la vegetación se reducía dramáticamente y muchos animales migraban o hibernaban. Esto exigía estrategias de almacenamiento de alimentos, conocimientos sobre refugios apropiados y posiblemente también modificaciones fisiológicas para tolerar el frío. La fauna europea incluía depredadores formidables, leones de las cavernas más grandes que los africanos actuales, hienas gigantes especializadas en romper huesos, osos de gran tamaño y manadas de lobos. Competir o coexistir con estos carnívoros requería vigilancia constante, comportamiento grupal coordinado y probablemente también el uso de fuego, si ya lo dominaban, como elemento disuasorio. Los recursos alimenticios, aunque abundantes durante ciertas estaciones, eran menos predecibles que en las sabanas africanas, obligando a estos grupos a desarrollar una flexibilidad dietética notable. Raíces, tubérculos, frutos, insectos pequeños, vertebrados, huevos, carroña y presas cazadas constituían una dieta oportunista y variada que exigía conocimientos ecológicos profundos y transmisión cultural efectiva. La pregunta sobre las capacidades cognitivas de estos homínidos tempranos es fascinante y esquiva. El volumen craneal de Homo erectus y especies relacionadas oscilaba entre 600 y 1100 centímetros cúbicos, significativamente menor que el promedio humano moderno de aproximadamente 1350 centímetros cúbicos, pero sustancialmente mayor que el de los australopitecos o Homo habilis. Aunque el tamaño cerebral por sí solo no determina la inteligencia, sí sugiere un incremento en capacidades cognitivas relacionadas con planificación, memoria de trabajo, resolución de problemas y posiblemente también con habilidades sociales complejas. La fabricación de herramientas líticas, incluso las más simples, requiere comprensión de relaciones causa-efecto, memoria procedimental, capacidad de imitación y transmisión cultural, todas ellas funciones cognitivas sofisticadas. La capacidad de migrar largas distancias, de adaptarse a nuevos entornos y de sobrevivir en territorios desconocidos implica flexibilidad conductual, tolerancia a la incertidumbre y quizás también alguna forma de comunicación efectiva para coordinar movimientos grupales y compartir información sobre recursos y peligros. No sabemos si estos homínidos poseían autoconciencia en el sentido moderno, si experimentaban emociones complejas como nosotros, si soñaban, o si reflexionaban sobre su propia existencia. Pero lo que sí sabemos es que sus cerebros eran suficientemente complejos para permitirles logros extraordinarios que transformaron la historia de nuestro planeta. El debate sobre la autenticidad y las implicaciones del diente de Orce nos lleva inevitablemente a reflexionar sobre la naturaleza misma del conocimiento científico y sobre cómo construimos narrativas sobre nuestro pasado. La paleoantropología es una disciplina peculiar donde las evidencias son escasas, fragmentarias y difíciles de interpretar, y donde cada nuevo descubrimiento puede obligarnos a revisar teorías que considerábamos bien establecidas. A diferencia de ciencias experimentales, donde se pueden realizar pruebas repetidas en condiciones controladas, los paleoantropólogos trabajan con un registro fósil incompleto, sesgado por procesos de preservación diferencial que favorecen ciertos ambientes y penalizan otros, por accidentes históricos de descubrimiento que dependen de dónde se excava y cuándo, y por limitaciones tecnológicas en los métodos de datación y análisis. Cada fósil humano es un tesoro irreemplazable, pero también una pieza aislada de un rompecabezas que contiene millones de piezas perdidas. Y sobre esta base fragmentaria, construimos historias sobre quiénes somos, de dónde venimos y qué nos hace humanos. Es un ejercicio de humildad intelectual reconocer cuánto no sabemos y cuánto de lo que creemos saber está sujeto a revisión constante. El caso de Orce ilustra perfectamente las complejidades y controversias que caracterizan a la paleoantropología. Desde los primeros hallazgos en la década de 1980,
el yacimiento ha sido objeto de disputas científicas intensas. El fragmento craneal encontrado en Venta Micena en 1982, inicialmente interpretado como humano por los descubridores, fue posteriormente cuestionado por otros especialistas que argumentaron que se trataba de un équido juvenil, no de un homínido. Esta controversia, aunque dolorosa para los investigadores involucrados, refleja el funcionamiento saludable de la ciencia. Las afirmaciones extraordinarias deben ser sometidas a escrutinio riguroso. Las evidencias deben ser evaluadas independientemente por múltiples expertos, y el consenso solo debe alcanzarse cuando la evidencia es suficientemente robusta. El debate sobre aquel primer fósil proyectó una sombra de escepticismo sobre hallazgos posteriores en Orce, haciendo que cada nuevo descubrimiento fuera recibido con cautela y sometido a niveles de crítica más intensos que en otros yacimientos. Esta historia previa explica en parte por qué el diente de Barranco León, a pesar de sus evidencias contextuales sólidas, ha encontrado resistencia en algunos sectores de la comunidad científica. Sin embargo, a medida que se han acumulado más datos y más análisis independientes, el péndulo de la opinión científica ha comenzado a oscilar hacia la aceptación, al menos provisional, de la presencia humana temprana en Orce. Estudios publicados en revistas científicas de prestigio, como Journal of Human Evolution y Quaternary Science Reviews, han presentado evidencias multidisciplinares que respaldan las dataciones antiguas, análisis paleomagnéticos consistentes, estudios de fauna que confirman las cronologías, exámenes morfométricos del diente que lo identifican inequívocamente como humano, y análisis tecnológicos de las herramientas líticas que demuestran su fabricación por manos humanas. Crucialmente, la presencia de marcas de corte en huesos de animales asociadas directamente con las herramientas y el diente en el mismo nivel estratigráfico constituye lo que los arqueólogos llaman una asociación primaria, la evidencia más fuerte posible de actividad humana sincrónica. Ninguna de estas líneas de evidencia es por sí sola definitiva, pero su convergencia crea un caso acumulativo difícil de refutar. La ciencia avanza no mediante pruebas absolutas e irrefutables, sino mediante la acumulación de evidencias convergentes que hacen una hipótesis cada vez más probable hasta que el peso de la evidencia resulta abrumador. Asumiendo que aceptamos la datación de Orce, las implicaciones se extienden más allá de la simple revisión de cronologías. Debemos repensar nuestras asunciones sobre las capacidades y motivaciones de los homínidos tempranos. La dispersión fuera de África no fue un evento único y tardío, sino un proceso múltiple, temprano y complejo. Los homínidos no esperaron a desarrollar cerebros grandes, tecnologías sofisticadas o control completo del fuego antes de aventurarse en territorios desconocidos. Lo hicieron con las herramientas que tenían impulsados, quizás por presión demográfica, cambios ambientales, curiosidad o simplemente por el azar de grupos que se desplazaban gradualmente en busca de recursos. Esta imagen de homínidos exploradores adaptables y valientes resuena profundamente con nuestra comprensión actual de la naturaleza humana. Somos, por encima de todo, una especie de exploradores impulsados por una inquietud fundamental que nos ha llevado a colonizar cada continente, cada isla habitable, cada nicho ecológico disponible. Esa inquietud no surgió con Homo sapiens. Es una herencia antigua, compartida con nuestros ancestros más remotos, grabada en nuestros genes y en nuestros cerebros por millones de años de evolución. La presencia temprana en Europa también plantea preguntas sobre la interacción entre diferentes poblaciones y oleadas migratorias. Si grupos humanos llegaron a Europa hace 1.4 millones de años, pero después encontramos poblaciones como Homo antecessor hace 850.000 años, y más tarde Homo heidelbergensis, neandertales, y finalmente Homo sapiens. ¿Cómo se relacionaron todas estas poblaciones? ¿Hubo continuidad genética entre ellas o fueron reemplazos poblacionales? ¿Compitieron por recursos? ¿Se evitaron mutuamente? ¿O hubo intercambio genético y cultural? El registro fósil europeo muestra una sucesión de especies y poblaciones que no siempre es fácil de interpretar en términos de relaciones evolutivas. Algunos investigadores proponen escenarios de evolución en el lugar, donde poblaciones locales
evolucionaron gradualmente hacia formas posteriores, adaptándose a las condiciones europeas. Otros sugieren modelos de reemplazo poblacional, donde oleadas sucesivas de migrantes desde África reemplazaron a las poblaciones previas sin mezcla significativa. La genética paleontológica. El análisis de ADN antiguo podría eventualmente resolver estas cuestiones, pero hasta ahora, los fósiles europeos más antiguos no han preservado material genético analizable debido a su extrema antigüedad y a las condiciones climáticas que degradan el ADN. La tecnología lítica ofrece otra ventana hacia la comprensión de estas poblaciones antiguas. Las herramientas del modo 1 encontradas en Orce son similares a las halladas en yacimientos africanos, mucho más antiguos, y a las de otros sitios euroasiáticos tempranos como Dmanisi, lo que sugiere una tradición tecnológica compartida que se dispersó junto con las poblaciones humanas. Sin embargo, con el tiempo comenzamos a observar innovaciones tecnológicas regionales. El modo 2, o achelense, caracterizado por grandes bifaces simétricos tallados por ambas caras, aparece en África hace aproximadamente 1.7 millones de años, pero no se documenta en Europa hasta mucho más tarde, alrededor de 600.000 años atrás. Esta disparidad cronológica en la adopción de nuevas tecnologías plantea preguntas intrigantes. ¿Por qué las poblaciones europeas tempranas continuaron utilizando tecnologías más simples durante cientos de miles de años? ¿Se debió a aislamiento poblacional que impidió la transmisión de innovaciones? ¿O a diferencias en las necesidades adaptativas, donde las tecnologías más simples eran suficientes? ¿O quizás reflejan diferencias cognitivas entre poblaciones? Estas preguntas siguen sin respuestas definitivas, pero cada hallazgo arqueológico nos acerca un poco más a comprenderlas. Al contemplar el diente de Orce, ese pequeño fragmento de esmalte fosilizado que perteneció a un niño hace 1.4 millones de años, es imposible no sentir una conexión profunda con aquel individuo desconocido. Aquel niño respiró el mismo aire que nosotros, aunque en una concentración atmosférica ligeramente diferente. Contempló el mismo sol que ilumina nuestros días, aunque desde un paisaje completamente transformado. Sintió hambre, sed, miedo, quizás también alegría y curiosidad. Perteneció a una familia, aprendió de sus mayores, jugó probablemente con otros niños de su grupo. Su diente nos conecta a través de un abismo temporal de más de 1 millón de años con la experiencia humana fundamental. La lucha por sobrevivir, la necesidad de pertenencia, la búsqueda de significado en un mundo vasto e indiferente. En ese sentido, aquel niño no es tan diferente de nosotros. Los detalles superficiales han cambiado dramáticamente, ¿cierto? Pero las preocupaciones esenciales, las emociones fundamentales, la estructura básica de la existencia humana, permanecen reconocibles incluso a través de ese inmenso abismo temporal. Nos obliga como sociedad a reflexionar sobre nuestro lugar en la naturaleza y sobre la profundidad temporal de la historia humana. Contemplar un diente de 1.4 millones de años nos devuelve esa perspectiva con fuerza abrumadora. Pero paradójicamente, esta conciencia de nuestra pequeñez no nos disminuye, nos conecta con algo más grande. Somos el resultado de millones de años de evolución, los herederos de incontables generaciones de ancestros que sobrevivieron contra probabilidades imposibles. Llevamos dentro de nosotros, en nuestros genes y en nuestras estructuras cerebrales, las huellas de esa historia inmensa. La investigación en Orce continúa,
Cada temporada de excavaciones produce nuevos hallazgos que refinan nuestra comprensión de aquellas poblaciones tempranas. Estudios de microfósiles vegetales que reconstruyen el ambiente con mayor precisión. Simulaciones computacionales de dispersiones poblacionales que modelan rutas migratorias probables. Y técnicas de datación cada vez más refinadas que reducen los márgenes de error. Existe la esperanza de encontrar fósiles más completos que permitan identificar con mayor certeza la especie a la que pertenecían estos homínidos y establecer sus relaciones evolutivas con otras poblaciones. Cada respuesta genera nuevas preguntas. Cada descubrimiento abre nuevas líneas de investigación, y el rompecabezas de nuestros orígenes se vuelve simultáneamente más complejo y más fascinante. La ciencia nunca ofrece respuestas finales y definitivas. Ofrece aproximaciones cada vez mejores a verdades que permanecen siempre ligeramente fuera de nuestro alcance completo. Un horizonte que retrocede a medida que avanzamos hacia él. El debate sobre las migraciones tempranas a Europa ilustra algo fundamental sobre la naturaleza de la investigación científica en general. La ciencia no es un conjunto de verdades inmutables, entregadas desde una autoridad incuestionable. Es un proceso dinámico, autocorrectivo y fundamentalmente humano, de búsqueda de conocimiento. Las teorías científicas son modelos provisionales del mundo, construcciones intelectuales que deben ser constantemente contrastadas con nuevas evidencias y revisadas cuando esas evidencias lo exigen. El hecho de que debamos revisar la cronología de la colonización europea no representa un fracaso de la ciencia. Representa precisamente su mayor fortaleza, la capacidad de cambiar de opinión cuando aparecen nuevas evidencias. Esta flexibilidad intelectual, esta voluntad de cuestionar incluso nuestras ideas más preciadas cuando los datos lo demandan, es lo que distingue al pensamiento científico de otros modos de conocimiento más dogmáticos. Y requiere humildad, la disposición a admitir que estábamos equivocados, que nuestras certezas previas eran incompletas o incorrectas. En una época caracterizada por polarizaciones ideológicas y certezas inquebrantables, la ciencia nos ofrece un modelo alternativo. La duda productiva, la curiosidad constante, la apertura a la evidencia incluso cuando contradice nuestras expectativas. Mirando hacia el futuro, podemos anticipar que seguirán apareciendo descubrimientos que continuarán desafiando y refinando nuestra comprensión de las migraciones humanas. Vastas regiones de Europa, Asia y África permanecen insuficientemente exploradas desde una perspectiva paleontológica. Existen sin duda yacimientos aún no descubiertos que contienen evidencias cruciales esperando ser reveladas. Las técnicas de prospección remota, utilizando satélites y tecnología LIDAR para identificar sitios arqueológicos potenciales, están abriendo nuevas posibilidades de descubrimiento. Los avances en análisis de ADN antiguo podrían eventualmente permitirnos extraer material genético de fósiles cada vez más antiguos, revelando relaciones evolutivas y patrones de mezcla poblacional que actualmente solo podemos especular. Y nuevas generaciones de investigadores, armados con tecnologías más avanzadas y con perspectivas frescas no condicionadas por paradigmas anteriores, continuarán haciendo preguntas que nosotros aún no hemos formulado. El diente de Orce no será la última palabra en este debate. Será uno más entre muchos capítulos en una historia de descubrimiento que continuará desarrollándose durante décadas y siglos venideros. Al concluir este viaje a través del tiempo, de regreso a aquella llanura del Pleistoceno inferior, donde un niño caminaba hace 1.4 millones de años, es apropiado reflexionar sobre qué significa todo esto para nosotros. Al investigar de dónde venimos, qué desafíos enfrentaron nuestros ancestros, cómo sobrevivieron y prosperaron contra obstáculos aparentemente insuperables,
aprendemos algo fundamental sobre nosotros mismos. Comprendemos que somos el resultado de una historia inmensa que nos trasciende como individuos, pero que nos incluye como eslabones en una cadena que se extiende desde aquel pasado remoto hasta un futuro que aún no podemos imaginar. Más respetuosos con la fragilidad y la preciosidad de la vida humana en todas sus formas y manifestaciones. El diente de Orce, ese pequeño testimonio de una vida vivida hace incomprensibles 1.4 millones de años,